Tarde. Tengo una cita y es muy tarde. Hola, soy médico y soy tardeadicto. Tarde. Trabajo tarde. Hola, Charlie. Me levanto tarde. Hola, Charlie. Duermo tarde. Como tarde. Y ya es tarde para hacer nada al respecto. Señor Jones. ¿Dónde? ¡Traigan la red! ¿Nos deja ya? Sí, ya me marcho. ¿Cómo se siente? ¿Decía eso a su marido cada mañana? ¿Eso decía? ¿Cómo te sientes? Y eso le hacía saltar de la cama como un cohete, ¿no? ¿Cómo sé que ha estado casada? Sí. Sí. Elemental, querida señorita Watson. ¿Me deja su mano? Por esta decoloración en el dedo anular. Y ese aire bastante frágil que tiene. Como si le hubieran hecho daño hace poco. Un acento precioso, sueco, ¿verdad? Sí. Sí, pienso que su país es encantador. Frío, pero... bueno. Adiós, Elizabeth. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. ¿Dónde está la línea que separa lo normal de lo patológico? Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos popularmente en cuanto al trastorno bipolar. Lo confundimos con tener las emociones a flor de piel y quienes lo sufren pueden llegar a creer que están perfectamente sanos. Es más, dicen encontrarse mejor que nunca. Podemos pensar que todos pasamos por temporadas de tristeza y momentos de euforia, pero la realidad sobre este trastorno es bien distinta. Conocemos bastante esa frontera entre lo normal y lo preocupante. Para aclarar todos estos malentendidos contaremos con Diego Hidalgo Matzey, que es psiquiatra e investigador postdoctoral en la Universidad de Trastornos Bipolares y Depresivos del Departamento de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona. Durante los últimos 5 años, su principal área de investigación ha sido el uso de nuevas tecnologías en trastornos afectivos, habiendo liderado y participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales en el desarrollo y evaluación de los mismos. Como resultado, ha publicado y colaborado en varias publicaciones científicas en revistas indexadas en el área de e-mental health. Ha trabajado además como investigador postdoctoral en el Centro para Trastornos Afectivos del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencias del King College de Inglaterra, donde actualmente sigue siendo investigador visitante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego. Muchas gracias, Ignacio, por la oportunidad y compartir con vosotros. Es un placer. Es un placer para nosotros, siempre lo digo y lo repito en este caso. Y es un placer que además... en este caso me toca más o menos de cerca porque creo que de todas las patologías o trastornos que vamos a tocar, este es uno de los que más personas conozco que lo padecen. No sé yo si es muy frecuente, si es pura casualidad, lo iremos viendo, pero para ir desgranando, para ir rompiendo el mito y estructurándolo en torno a cimientos sólidos, quería preguntarte ¿qué es el trastorno bipolar, ¿no? ¿Qué definición nos darías tú? Para ser concreto, ¿no? Y también dejar las cosas en claro más allá de lo que se dice y lo que se cree y lo que uno ve en las películas y tal, el trastorno bipolar es una enfermedad crónica que afecta el estado de ánimo de las personas de una manera pues patológica, anormal y que genera disrupciones en su vida, ¿no? Son oscilaciones del estado de ánimo que generan unas consecuencias negativas, oscilaciones tanto para arriba como para abajo, y que le impiden a cualquier persona pues llegar y hacer las cosas que quiere en su día a día como todos queremos hacer.
Claro, cuando hablas de ciclos para arriba y para abajo es como pasar de la depresión o de la bajona, por decirlo popularmente, a estar muy excitado. ¿O cómo es esto? Sí, a ver, por eso el término bipolar, ¿no? Ujú, Puede ser, y lo más frecuente, es una depresión como la que conocemos con ciertas particularidades, ¿no? De estar de bajón, triste, no querer salir de casa, ujú. desconectar pues de nuestro medio, de nuestros amigos, no poder concentrarse, no poder dormir bien, o lo contrario, dormir demasiado, no tener apetito, todos esos síntomas que nos suenan de las depresiones clásicas y que también es más que frecuentes. Y aparte de eso, pues la oscilación de lo que decía, ¿no? Para arriba, ¿no? Un estado Claro. de excitación excesivo que va más allá de lo que es el estar alegre, contento y feliz, Ujú. sino que va a un estado anormal, ¿no? De hacer cosas inapropiadas que no van con uno, de no parar, de que el cerebro pues vaya a mil, que nos impliquemos en actividades, realicemos gastos que no tocan, un grado de bienestar que nos hace pues tomar conductas de riesgo, trasvasar pues los valores o los principios que tenemos, no dormir ni de día ni de noche, ni tener una sensación de cansancio, Claro. con esa velocidad que adquieren los pensamientos, puedes tener una falta de concentración, despistes. Entonces, a ver, esto no se da en simultáneo, aclarar un poco. O sea, las personas que padecen un trastorno bipolar, Ujú. pues en un episodio depresivo, pueden ponerse bien, tener su estado de ánimo normal con las fluctuaciones que todos tenemos y después, pues, o antes o después, hacer estos episodios que nosotros, de sobreexcitación que nosotros denominamos manías y en un grado Ujú. menor hipomanías. Entonces, Vale. y en el medio, pues sí que hay fluctuaciones tanto para arriba como para abajo que pueden no alcanzar esos niveles. ¿eh? Hay que Ujú, aclarar que todos oscilamos en nuestro estado de ánimo, o sea, es lo normal, es lo que esperamos que ujú. todos pues tengamos un día, una temporadita pues triste por eventos externos o sin razón, o estemos más bajo de energía, o hay otras épocas que a veces se correlaciona un poco con, qué sé yo, las estaciones del año o episodios de nuestra vida, Ujú. que estamos un poco más animosos y tal, pero no llegan a unos límites patológicos. Claro. Y en este caso, pues esa línea de qué define lo patológico de lo que no, es de lo que nosotros pues entra al campo o clasificamos como un episodio. Y por ahora lo que has comentado es lo que te he pedido, ¿no? Una definición básica, general de bipolaridad, pero me lleva a otra pregunta, que es si existe una única bipolaridad monolítica con una serie de síntomas súper característicos e inamovibles, o realmente esto es un grupo de expresiones diferentes, de variaciones en torno a ella y de pacientes que tienen características muy dispares, ¿no? ¿Qué es exactamente la bipolaridad dentro de esa posible variabilidad humana? Sí, es quizá el desafío mayor, ¿no? El no confundir las cosas, porque lo que escuchamos en la calle o una expresión que se usa Ujú, frecuentemente, ¿no? Es que pues, tal o cual persona, porque nos reaccionó mal o tuvimos algún altercado o ujú. o respondió mal, pues es bipolar, ¿no? Porque le da el pronto, ¿no? Y eso es clásico de lo que no es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar no son Claro. momentos, son estados que al menos Ujú, duran unos 4 días. Y dentro de esa variación, pues nosotros, vamos a decir, médicamente ujú. hablando, tenemos una clasificación que es el trastorno bipolar tipo 1, que hay tanto episodios depresivos como episodios maníacos, ¿no? Ujú, Que son un estado de excitación que casi siempre llevan o a la consulta o la hospitalización porque generan conductas muy disruptivas para sí mismo y para el entorno, ¿no? ujú. Y luego hay un grado menor, que es el trastorno bipolar tipo 2, que tiene las mismas depresiones, pero que tiene episodios hipomaníacos, que es como un Ujú, estado pues más leve, y que es más difícil de detectar, porque sí que como tú decías, Ignacio, pues
se empieza a cruzar y es difícil para el medio y para la familia, para los amigos, para detectar de esta persona pues está normalmente contenta Claro. de pues simplemente pues o simplemente está pasando muy bien, ¿no? Por demasiado tiempo y que todos tenemos derecho, o realmente está en un episodio hipomaníaco donde empieza pues, a no dormir, a hacer cosas que no tocan, a hacer gastos superficiales. Y entonces, generalmente tenemos más dificultades para detectar ese trastorno bipolar tipo 2, pero hay maneras que vamos a ir hablando y que de igual manera es muy importante aclarar. Estamos hablando de un trastorno bipolar tipo 1, tipo 2. La persona necesita tratamiento. ¿Por qué? Porque esas oscilaciones de las que estamos hablando del estado de ánimo son un estresor no solamente para la vida y la familia y los amigos y para todos los que están alrededor de esa persona, sino para biológicamente el cerebro de esa persona. Claro. Es como que ¿no? Está disfuncionando y de alguna manera hay unas consecuencias para ese cerebro. Y has dicho algo que me parece muy interesante, vamos a hablar de ese elefante en el salón cuanto antes, que es el tema de cómo sospechar que nos pueda estar pasando, porque siempre que se habla de trastornos o patologías mentales, tendemos a autodiagnosticarnos, ¿no? Tendemos a decir, ostras, ¿y si me pasa a mí? Porque, como has dicho tú, en un momento dado tuve una subida, bajada de ánimo y no sé si... Claro, ¿cómo podemos, por lo tanto, hacer, ya no digo un autodiagnóstico, pero tener sospechas fundadas de si realmente sufrimos esto o alguien de nuestro entorno sufre? ¿Qué debemos hacer o pensar o analizar en ese caso? A ver, lo más importante, ¿no? Es difícil, en las depresiones, pues todo el mundo buscamos ayuda, ¿no? Entonces, pues en esa parte puede ser que ya nos detecten por una depresión y luego en la entrevista, pues se ven cosas que uno mismo se va dando cuenta que puede ser que cosas no se correspondían con los que somos. ¿Cuáles son esas cosas, no? Porque lo que diferencia una depresión, un trastorno depresivo de un trastorno bipolar, son esas hipomanías y esas manías, y que son las cosas que salen, Claro. ¿no? Entonces, esas hipomanías y esas manías, lo que generalmente uno se puede pues, dar cuenta retrospectivamente es que hubo un episodio de nuestra vida donde básicamente, como se dice en la calle, ¿no? La liamos demasiado y eso no va con nosotros. ¿Qué hicimos? Pues socializamos, dijimos cosas inapropiadas, nos trajo consecuencias a nivel social, la gente se apartó de nosotros por unas 4 días o semanas o meses estuvimos gastando más dinero y ahora pues nos encontramos con unas deudas en el banco, en la tarjeta de crédito y miles de objetos a nuestro alrededor que no necesitamos. Hemos tomado conductas de riesgo, conducir más rápido, tener relaciones sexuales que no tocaban, ser inapropiado y luego pues nos encontramos con que en nuestro día a día no va eso con nosotros, tenemos multas, tenemos cosas, tenemos problemas, me refiero a cosas importantes que nos están trayendo y nos están diciendo, oye, ¿no? ¿Qué te pasa? También el entorno social, ¿no? De decir, pues que nos vio pues anormalmente alterados sin ninguna razón particular. Otra cosa muy clásica y que se está dando cada vez más frecuentemente y que nosotros también podemos, porque antes la gente socializaba pues en las plazas, en la calle, en la fiesta, pero ahora socializamos en las redes sociales, ¿no? Y una cosa que ahora está llamando pues mucho la atención y también es motivo de estudio es que tuvimos una interacción en las redes sociales, ¿no? Que se traducen a cosas que ¿no? No sé, empezar a ponernos muy pesados con una persona en particular o dar más like o decir cosas inapropiadas o ser muy desinhibido, cosas que no va con nuestro día a día. El tema del sueño es algo que sí, y como yo digo, en el trastorno bipolar, pero en cualquier problema de salud mental es una señal de alarma. Pues somos personas que normalmente dormimos 7, 8 horas y de repente se nos da que estamos durmiendo 2 o 3 y nos levantamos como si nada, ¿no? Porque si estamos en un estado normal, pues si dormimos 2 o 3 horas, pues estamos cansados el otro día. Pero no, tenemos ganas de continuar y tal.
o también hubo episodios de nuestra vida que nosotros pues no hay una costumbre de consumir sustancias ni alcohol, y de repente pues vemos en retrospectiva que hubo un periodo pues bastante agitado en ese sentido de que consumimos lo habido y no por haber, que fuimos de fiesta desenfrenadas, ¿qué tal? Generalmente estos estados, Ignacio, son difíciles en el momento por la propia persona de decir, mira, estoy con una manía, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque yo entiendo que uno se siente muy bien, ¿no? Cuando Exacto. tiene depresión dice, pues igual estoy mal, pero en este momento que necesito dormir poco, estoy desinhibido, estoy planteándome proyectos enormes y fantásticos, uno se siente bien. ¿Cómo consigues convencerles de que realmente necesitan ayuda? Sí, ese es un tema realmente que es desafiante, porque es exactamente lo que tú dices, ¿no? La persona se siente en la cima del mundo, vamos, nunca estuvo mejor. De hecho, es una frase bastante repetida. Entonces, ¿cómo hacerle entender a alguien que está, según él, ¿no? Su entorno no, porque su Claro. entorno viene a pedirte auxilio de por favor, ¿qué hacemos? Pero según esa persona pues está en el mejor momento de su vida, con proyectos grandilocuentes y que va a ganar muchísimo dinero y tal. Intentamos hacerle ver las consecuencias que están a su alrededor, si cogemos Claro. ese episodio in situ, ¿no? Intentamos hacerle ver que su entorno, a lo mejor él está bien o se siente bien, pero su entorno está sufriendo, sus amistades se han alejado, las consecuencias que va teniendo, ¿no? Y a veces es un poco complicado eso, la mayoría de Claro. las veces en un entorno ambulatorio. No es tan complicado para el que ya tuvo un episodio anterior, porque ya sabe de qué va. De hecho, con la psicoeducación sí que hay personas que ya pueden detectar cuando van a un episodio y entonces pues pedir ayuda antes. Pero si es Claro. la primera vez, es bastante complicado. Y eso vamos a decir, desde el punto de vista de la persona en sí. Desde el entorno, que tú me decías, bueno, si alguien es en nuestro entorno Claro. que tiene un trastorno bipolar, pues es bastante evidente el cambio que se da relativamente en unos días de una persona que conocíamos de una forma y de repente empieza a actuar de una forma muy distinta, como digo, con muchos prejuicios para sí mismo, eh, y también consecuencias de una forma pues inapropiada, o que te venga a Claro. hablar de un proyecto de, mira, se dedicaba a la informática y te dice, pues yo voy a dejar todo, ¿no? Por dar un ejemplo, y me voy a ir al Caribe a poner una fábrica de alguna cosa, que tú dices, está muy bien, ¿no? El romper con los esquemas y tal, pero ¿de dónde vas a quitar el dinero? ¿Cómo te vas a ir? Tal, ¿no? Claro, hay fallos en el plan, ¿no? Esto me parece muy interesante, porque yo sospecho que habrá gente que diga, bueno, otra vez la psiquiatría intentando decir que es normal, que no, que lo que se sale de la norma es una patología, pero estás dejando muy claro que ese momento de manía o de hipomanía, para que se diagnostique como tal, tiene que tener consecuencias, ¿no? Para el entorno, tiene que ser desadaptativo, tiene que producir problemas. Exacto, es la definición, lo que estás diciendo. Nosotros le llamamos técnicamente disfuncionalidad, ¿no? Y disfuncionalidad o alteración o consecuencias negativas en todos los aspectos de lo que es una Claro. persona en sí, ¿no? Social, académico, laboral, económico, que tú dices, pues no hay un plan. Eso me gustaría enfatizar lo que has dicho, yo creo que está muy bien, ¿no? Hay cosas que no cuadran en ese plan, que alguien que te venga y te cuenta Claro. ¿no? Porque hay alguien que te va a justificar y dices, mira, yo pues me dedicaba a esto y no me gusta y quiero hacer un cambio vocacional, y tiene un plan estructurado de, mira, voy a hacer esto, pero no me voy a quedar sin trabajo, pero voy a estudiar esta otra cosa y me voy a ir, ¿no? Eh, y entonces dicen, perfecto, eso no es el trastorno bipolar, ¿no? Porque es Claro. alguien que vitalmente decidió hacer un cambio en su vida, pero lo otro es muy brusco, es muy, vamos a decir, llamativo, y desestructurado y sin planificación alguna, lo que tú ya dices, pues esto va a traer consecuencias, ¿no? Evidentes. Y es lo que generalmente vemos en la consulta. Ahora también hay que decir que
que son puntos extremos, ¿no? Hay cosas sutiles de, bueno, hay alguien que pues una época nunca hizo deporte y ahora se pone a hacer deporte y tal, para nosotros eso no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Porque está justificado, porque le gusta, porque quiere estar mejor de salud y tal. Estamos hablando de alteraciones del comportamiento, de los planes muy evidentes que no admiten, digamos, dudas, ¿eh? Por eso es lo que tú decías de que nosotros entramos a intentar patologizar cosas que no son, pues si nosotros tenemos dudas no lo hacemos, ¿eh? Claro. O si realmente no vemos que haya una consecuencia para la persona en su día a día Lógico. o en ningún aspecto, pues ahí no entramos, ¿no? Claro. Pero realmente para llegar a la consulta con nosotros ya han pasado cosas, ¿eh? Pero, por ejemplo, alguien que lleve toda su vida, y esto es importante, ¿no? El toda su vida sin un cambio, durmiendo 2 o 3 horas y estando pues, fresquísimo, porque no necesita más, eso no sería en principio sospecha, ¿no? Por supuesto que no. Claro. Por eso es lo que quiero hacer mucho énfasis. Tú te han dicho, nosotros las personas somos muy diferentes. Y por eso el mundo es el que es, ¿eh? Claro. Gracias a que somos diferentes y tenemos diferentes habilidades, diferentes gustos, diferentes ciclos circadianos también y tal. ¿Cuándo es anormal, no? Cuando de un patrón de cómo somos, de alguna manera, pues se produce no solamente una alteración, sino varias alteraciones, porque no alcanza, y eso es importante decirlo, con que diga, mira, yo dormí así, ahora duermo así. No por eso ni siquiera sospechamos de un trastorno bipolar, ¿no? Hay una serie de criterios que se tienen que ir sumando y generalmente todo es en simultáneo, O puede empezar con el sueño, pero de luego empiezan los proyectos pues erráticos, grandilocuentes, luego empieza la desinhibición, ¿no? Pero nunca, vamos a decir, nunca es un insomnio aislado. Claro. Y esa variabilidad, pues es realmente lo que estudiamos y muchas veces lo que necesitamos nosotros, cuando hay dudas, le llamamos o amigos a familiares, ¿no? Le pedimos a la persona que traiga un familiar que le conoce de toda la vida y nos diga realmente si esta alteración que tiene actualmente, pues hay un cambio radical, radical es la palabra, con respecto a lo que normalmente es. Y así confirmamos, ¿no? Si hay dudas, nunca vamos a, mira, tienes esto y toma esto, ¿no? Si la cosa, hay dudas, pues intentamos corroborar la información y ese quiebre biográfico, que le decimos, esa ruptura biográfica con alguien cercano a esa persona. Claro. Y así es como trabajamos, así como se llega al diagnóstico. No, el diagnóstico nunca es una cosa de, ¿no? Como que tú vas a un médico y tiene una analítica y te dices, mira, tiene una infección de orina. No, es mucho más, en ese sentido, mucho más detallista, porque no, tenemos que explorar varias cosas, a veces tenemos que buscar información externa de algún familiar para luego llegar a un diagnóstico y hacer y proponer un tratamiento. Y esto me lleva a otra pregunta, intentando traer de vuelta algo que ya has comentado, y es que a veces es muy difícil detectarlo en su primer momento, aunque luego puedas entrenarles para que detecten los nuevos brotes o los nuevos cambios de manía a depresión o de depresión a manía, pero ¿cómo se plantea entonces mejorar ese primer diagnóstico? ¿Hay alguna estrategia planteada para mejorarlo, para controlar mejor a las personas que están sufriendo la patología de la que hablamos? El primer diagnóstico se está trabajando para llegar antes y llegar mejor y que la persona no te venga después de 10 años cuando ya quebró su vida, claro. Tiene 25 rupturas sentimentales, deudas por todos lados. Cada vez todo el mundo de la psiquiatría estamos intentando llegar antes, ¿no? En todos los trastornos, y llegar con este tipo de actividades justamente, ¿no? Ya a desestigmatizar lo que es los problemas de salud mental y a difundir de que todos podemos padecer en algún momento esto, como podemos padecer muchas otras enfermedades y que todo el mundo acude al médico, ¿no? Entonces, pues estamos intentando contar estas cosas, como lo estamos haciendo aquí mismo, ¿no? Decir cuáles son los síntomas, claro. Para que si hay una persona o alguien del entorno ve que hay alguna sintomatología que se parece, pues acuda a un especialista y se haga una evaluación pues íntegra, ¿no? Hablar con la familia y tal. Sobre todo que a veces, ¿no?
el trastorno bipolar generalmente de media comienza sobre los 21, 23 años, ¿no? Eso es lo que nos dice la literatura. Pero eso es la media, ¿no? Hay muchas personas que ya empiezan a tener síntomas antes, incluso en la adolescencia. Y ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? La adolescencia en sí, que siempre conlleva cambios, pues, conductuales, y ya en el colegio también, ¿no? La disfunción académica, cada vez estamos, pues, hablando más con los maestros por si detectan algo así, ¿no? O unos cambios muy bruscos de los estados de ánimo. Entonces, hemos, de alguna manera, para llegar antes, salido de nuestras consultas y hemos intentado, pues, hacer este tipo de difusiones para que toda la sociedad esté un poco atenta a esto. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo. O sea, llegar antes es tratar antes y es un cerebro que va a sufrir menos tiempo y una vida que va a tener menos consecuencias. Porque si llegamos a tiempo, pues todas estas cosas de las que estábamos hablando, incluso llegando a hospitalizaciones, otras consecuencias mucho graves, pues no ocurren. Y las personas pues, pueden vivir una vida teniendo en cuenta esto, como cualquier problema de salud, pues una vida relativamente normal y llegar a donde quieran, estudiar lo que quieran, relacionarse con quien quieran, y que tengan una vida plena y una calidad de vida bastante buena. Tú lo has dicho un cerebro que sufra menos. Me parece muy interesante para ahora empezar a hablar de cuánto de aquí es biología, cuánto de aquí es entorno, qué sabemos al respecto, porque como todas estas patologías que hemos estado viendo tienen ese mix entre uno y otro, que no se puede negar ninguna de las dos implicaciones, pues creo que es muy interesante que abordemos el tema, ¿no? ¿Cuánto hay de biología y cuánto hay de entorno? Pues digamos que no nos salimos de lo que son los otros problemas, de los otros trastornos mentales severos. Hay mucho de biología, hay genes plenamente identificados que predisponen y nos hacen vulnerables a padecer un trastorno bipolar. Y sin esos genes realmente es complicado de que el entorno, o por no decir complicado, me aclaro, imposible de que haya un trastorno bipolar si no hay al menos alguno de esos genes. Ahora, la cosa se complica un poco, porque no es una genética mendeliana de yo tengo este gen y entonces voy a tener el trastorno bipolar. Hay gente que por su forma de vida, por su entorno, sus hábitos. Por la cultura, sus hábitos, que incluso su día a día, sus relaciones, pueden tener los genes que le predisponen al trastorno bipolar y no manifestarlos, o si se manifiesten mucho más tarde y de una manera mucho más sutil, ¿no? En otros casos, cuando lo que es la penetrancia genética o el número de genes se van sumando, incluso así puede manifestar un poco antes, pero si el entorno ayuda, pues de alguna manera se controla mejor el trastorno y las consecuencias son menos, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo contrario, ¿no? Tenemos un entorno. Cuando hablamos de entorno, hablamos de entorno, pues hábitos, familia, estabilidad, pues seguridad, bastante disruptivo de alguna manera, ¿no? Personas que consumen alcohol, sustancias que estresan el cerebro, o un entorno, pues, o laboral o familiar con mucho estrés, con muchas disrupciones, puede ser que una pequeña cantidad de genes sea suficiente para que el trastorno debute, ¿no? Entonces, o sea, sin biología no hay trastorno, aunque sea leve. Con más biología hay más posibilidad de que ese trastorno debute antes, aunque haya un entorno bastante amable para el cerebro. Pero con un entorno pues no amable, con estresores, con problemas, familias, maltratos, etcétera, etcétera, sustancias, lo que vuelvo a repetir, alcohol, cocaína, tóxico, todo lo que el cerebro sufre, pues entonces no necesitamos tantos genes para que eso pues debute antes y peor.
Y esto enlaza una pregunta que necesariamente va siempre a continuación, porque si se habla de la posible base biológica de una patología, lo siguiente es hablar de posibles tratamientos también basados en conocimientos biológicos, esto es farmacología, ¿no? ¿Qué tratamientos farmacológicos hay ahora mismo y cómo funcionan en cuanto a funcionan bien, funcionan mal, comparados con otras patologías? ¿Dónde estamos? Exacto. Lo que yo no quiero es que la gente diga, uy, esta enfermedad sí me toca, es No, el fin, claro. ¿no? Porque Ujú, vaya caos, ¿no? Tengo esto, no puedo controlar mi ujú, vida, tengo oscilaciones, ¿qué va a pasar? No, no. Realmente y por suerte, lo que hemos avanzado en los últimos años es mucho, y los fármacos con respecto ujú, a cualquier otra enfermedad crónica recurrente, son mucho más amables, y hay una variedad importante, y cada vez hay más, de tratamientos ujú, farmacológicos que regulan ese circuito que está disfuncionando de la regulación del estado de ánimo, y que hace que pues no hayan episodios de esto, vamos a decir, patológicos de fluctuaciones del estado de ánimo, o ujú, evitan hasta cierto punto que esto ocurra. Y también, si uno pues, está padeciendo un episodio tanto depresivo como un episodio maníaco, también las medicaciones que tenemos son sumamente seguras y ujú, eficaces, con lo cual en cualquiera de estas circunstancias tenemos tanto fármacos que nosotros llamamos estabilizantes del estado de ánimo, ujú, y también usamos para los episodios agudos, sobre todo, usamos ujú. otro tipo de fármacos que bajan un poco esos decibeles en los episodios maníacos, que son los antipsicóticos, y en los episodios depresivos también, porque se vio Ujú, que hay una discusión, y eso también es importante recalcar, que las depresiones bipolares, aunque se parezcan mucho a las ujú, depresiones clásicas, no tratamos últimamente más ujú. con Claro. antidepresivos, ¿vale? Y que eso yo creo que ya es importante también Ujú, difundir, ¿no? Porque dice, bueno, yo tengo un trastorno bipolar y me medico con antidepresivo. Pues quizás no sea lo mejor, aunque lo hacemos en ciertas circunstancias, pero no debería ser ujú, la norma, ¿vale? Pero resumiendo, tenemos una variedad de fármacos que son eficaces, son seguros, son relativamente cómodos de llevar, y hacen que la persona pues tenga una vida bastante normal, como cualquier ujú, otra enfermedad crónica que uno pueda padecer. Y eso también le podemos sumar, y aumenta mucho también la eficacia y la prevención de nuevas recaídas, un tratamiento psicológico, ¿no? Tratamientos psicológicos que ayudan a pues entrenarnos a ver cuáles son detectar a tiempo los episodios, o cómo hacer que nuestros hábitos se amolden un poco y eviten nuevas recaídas en el día a día, y ayudan de forma muy significativa a lo que ya es normalmente el tratamiento ujú. farmacológico. Me parece muy interesante hablar de esa comunión entre tratamiento farmacológico y tratamiento psicoterapéutico, con psicólogos, con quien sea, con profesionales especializados, porque muchas veces se traza una especie de sima, ¿no?, entre vosotros, como si no supierais colaborar y trabajar en equipo, cuando en realidad hay que hacer un abordaje desde todas las perspectivas que podamos para saber cómo enfrentarnos a estos trastornos, ¿no? Absolutamente, ¿no? O sea, la psiquiatría es un trastorno, vamos a decir, Ujú, complejo, y que requiere un equipo casi siempre multidisciplinar. Y tenemos que poner a disposición de las personas que tienen este problema, pues todos los recursos especializados que tenemos. Nosotros los psiquiatras, pues sí que tenemos algunos conocimientos básicos de psicoterapia, pero no somos claro. psicólogos, ¿no? Entonces nos dedicamos más a la parte del tratamiento farmacológico, pero cada vez más, y te diría, es la norma, intentamos que eso vaya, de alguna manera, se complemente con un tratamiento psicológico que refuerza mucho Ujú, lo que hacemos, y también es de alguna manera, eso que nosotros llamamos psicoeducación ujú, y psicoterapia,
es también personalizar un poco, ¿no? El trastorno bipolar, como ya habíamos hablado, Ignacio, al comienzo, pues es muy variado porque es un trastorno que tiene algunas cosas en común, pero cada persona somos un Sin duda. universo y de alguna manera las normas, los cuidados que tenemos que tener, pues tenemos que adaptarlo a nuestra vida. Hay gente que trabaja en una cosa, hay gente que trabaja de noche, hay gente que, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptamos ese trastorno bipolar que es diverso a cada persona individual? Mucho tiene que ver esa psicoterapia, ¿eh? Y está demostrado pues, científicamente, claro. que no es solamente una cosa de sentirse bien, de sentirse acompañado, que también lo es, sino que eso que se trabaja en la psicoterapia tiene muchísima influencia sobre todo el pronóstico, que no haya nuevas recaídas, que la calidad de vida mejore, que la funcionalidad mejore, porque lo que hace es como una especie de entrenamiento de cómo tener este problema de salud mental, pero seguir con nuestra vida y alcanzar nuestros objetivos vitales, académicos, familiares. Y supongo que se adhieren mejor al tratamiento también, ¿no? Lo siguen más y una serie de ventajas, ¿no? Sí, a ver, una cosa que a mí me gustaría comentar es, y creo que nos pasa a todos, todo el que nos diagnostican o tenemos nos dan un diagnóstico de una enfermedad crónica, pues nos es pesado, ¿no? Llevar, aunque seas hipertenso, diabético, digo, hay una etapa así pues de negación, a mí no me pasa nada, ¿no? Con la diabetes pues se ve, ¿no? Que el azúcar sube, con la hipertensión tú dejas de tomar tu antihipertensivo y te encuentras mal porque la tensión sube. Pero claro, con el trastorno bipolar, claro, alguien deja de tomar la medicación y dice, aquí no pasa nada, ¿no? Fue el psiquiatra, el psicólogo, que yo estaba muy excitado y fue una mala época, etcétera, etcétera, me dejo de tomar la medicación. Y es cierto, no pasa nada por un par de semanas, un par de meses, y se ves como es, pues no tenían razón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego está la recaída, ¿no? Está la recaída que hubiera evitado ese tratamiento farmacológico, psicológico, que se ve mucho en las personas que tienen por primera vez un episodio. Dicen, bueno, aquí cerramos el capítulo y aquí no pasó nada, ¿no? Y sigo con mi vida. Pero lo que nosotros vemos, y nos gustaría que sea así, pero lastimosamente pues es lo que pasa con este trastorno, que hay nuevas recaídas y por eso damos el tratamiento. Porque cuando uno ya está bien, fuera del episodio depresivo, cuando uno está fuera del episodio maníaco, hipomaníaco, está bien, es la persona que siempre fue, sin ningún inconveniente, y el fármaco que uno toma realmente es para prevenir nuevos episodios, ¿no? Claro. Entonces, es como tener siempre pues un salvavidas que nos garantiza de que si no tenemos un disgusto en la vida, una época de dormir mal, o cambian las estaciones, pues no tengamos un nuevo episodio. Entonces, pero eso nunca sabemos cuándo va a ocurrir, o sea que no podemos tomar un barco que zarpa, siempre va con los botes salvavidas, no sabemos cuándo la mala mar va a venir o va a haber algún desperfecto mecánico y tal, ¿no? Y un poco ese es el papel de tanto de la farmacoterapia, ¿no? Intentamos también personalizar, que sea cómodo, que se adapte también ese fármaco dentro de las posibilidades que tenemos a la vida de las personas. Claro. Y la psicoterapia juega un rol también muy importante en ese sentido, ¿no? Porque una cosa son los fármacos y otra cosa que es un tratamiento de por sí es que hay algunos aspectos que se pueden pulir de los hábitos del día a día y que son muy personales y se hace desde la psicoterapia. Hemos ido viendo a lo largo de todas estas preguntas cómo muchas de las concepciones populares que hay sobre la bipolaridad o el trastorno bipolar no son exactas, no son precisas, a veces son incluso contrarias, ¿no? Y para ir terminando, porque tenemos que ir cerrando, me gustaría preguntarte cuál es el que tú consideras que es el mayor mito sobre tu área, el mayor mito que se haya extendido popularmente. Yo creo que es conveniente hablar de algo que lo que usamos todo el día a día. O sea, cuando viene la palabra bipolar a nuestras vidas, cuando escuchamos lo que habíamos hablado al principio de alguien es bipolar porque tiene una mala reacción o porque le da prontos y es muy irritable o salta muy rápido, ¿no? Yo creo que eso es algo que primero que hay que desterrar porque estamos minimizando algo que otras personas sí que padecen
y que no hay una forma de ser bipolar. Nadie Claro. es bipolar de forma permanente, ni el que padece tampoco. No tiene que ver con la personalidad. No le cambia la personalidad a la persona ni porque se trate ni por nada de este tipo, ¿no? Entonces, no hay una forma de ser bipolar. Eso es lo que yo creo que es el primer mito que hay que desterrar. Nadie es bipolar por la vida así, sin más. El trastorno bipolar se define por los episodios que uno tiene, ¿no? El otro que nos encontramos muchas veces en consulta y que creemos que es bueno también reforzar la idea es que pues yo puedo solo por mi fuerza de voluntad. Claro que sí, yo estoy en todo problema de salud y de salud mental, la fuerza de voluntad es muy importante, es fundamental, diría yo, ¿no? Pero intentamos brindar esa ayuda porque a veces pues la biología y ese circuito que está ahí funcionando en el cerebro, pues la fuerza de voluntad no puede cambiar. Como tampoco podemos cambiar aunque tengamos fuerza de voluntad, no sé, la tensión alta Claro. o el exceso de azúcar en la sangre con la diabetes o no sé, una artritis en la rodilla. Entonces, la fuerza de voluntad es muy importante, pero esa ayuda del tratamiento hace que la fuerza de voluntad realmente se cristalice y ese desgaste que haya, pues realmente sea fructífero para uno estar mejor. Claro, me parece muy importante dejar claro ese mito, dejar claro cuál es la verdad y para acabar de una manera más o menos optimista pero realista siempre, por supuesto, te pediría que nos dijeras qué de todo lo que has dicho consideras que es lo más importante. ¿Cuál es el concepto de los que se han vertido en este podcast que subrayarías y le recomendarías a todos que se llevaran a casa y enmarcaran? Sobre todo, creo que el mensaje que uno tiene que tener muy claro, y perdón si fui muy repetitivo, pero es lo que yo al menos, y creo que todos hacemos en la consulta, es que esto es una enfermedad que puede sonar como, uy, tengo una enfermedad, pero todos tenemos enfermedades todos los días, todos podemos tener una enfermedad y que está pues muy estigmatizada simplemente por el hecho de que Claro. no se ve, que no tenemos una analítica, una prueba de imagen donde uno pueda ver el trastorno bipolar. Pero las Claro. personas que la sufren realmente tienen un dolor que no es un dolor físico de todas las disfunciones que tienen en su vida. Entonces, yo lo primero que quería decir, que querría recalcar es a la persona que lo está padeciendo hay que tenerle paciencia, hay que tenerle empatía, hay que entender que no es su voluntad la que está actuando, por más de que nos cueste eso muchas veces, y eso involucra a todos, ¿no? Amigos, familiares, médicos, psicólogos, de que no es nada contra nosotros, que nos diga que no pasa nada aquí y que no se quiere tratar o lo que sea, y de alguna manera, pues, tenerle toda la paciencia y la empatía del mundo, ¿no? Y por otro lado, pues recalcar que si realmente tenemos ese problema, pues por suerte vivimos en el siglo XXI y tenemos muchísimas alternativas terapéuticas eficaces, probadas hace más de 50 años, que nos pueden permitir, si nos ponemos si acudimos a pedir ayuda, nos pueden permitir tener una vida plena, totalmente de acuerdo a nuestros valores, preferencias, ser felices, tener calidad de vida y como ejemplo simplemente pues ver todas las figuras públicas bueno, han tenido la valentía de decir yo tengo un trastorno bipolar, Claro. igual son pues actores de éxito, empresarios, todo tipo de deportistas. Si nosotros no podemos tampoco ir diciendo quién tiene trastorno bipolar o no, pero lo que vemos en la consulta es realmente eso. Siempre está la estigma del trastorno mental, ¿no? Pero lo que tú ves en la consulta son gente que son que cumplen todas sus metas, cumplen todos sus objetivos, son plenos, son exitosos, y tienen pues una familia, tienen todo, ¿no? Todo lo que se propongan. Y simplemente dejar también ese mensaje de tranquilidad, que no es ni mucho menos una condena a nada. Si seguimos un poco
estamos dispuestos a recibir ayuda profesional, tener un tratamiento, recibir un acompañamiento psicológico que nos reoriente un poco sobre ciertos hábitos y tiramos para adelante y la vida continúa con todo lo que nos proponíamos. Pues me parece una conclusión muy necesaria, muy optimista, pero como decíamos, realista y haciendo que la gente comprenda cuál es la realidad de esta patología, lo normal que es, en cierto modo, poderla padecer o que alguien de nuestro entorno la padezca, lo bueno que es el abordaje que se hace para tratarla, para que los síntomas sean más normales, menos disruptivos, vamos a decirlo así, y que por lo tanto lleven vidas totalmente normales. Así que me alegra mucho haber tenido esta conversación. Creo que hemos derruido, bueno, tú sobre todo, muchos mitos que hay al respecto y espero que los oyentes la hayan disfrutado pues la mitad que yo. Con eso me llega. Muchísimas gracias, Diego. No, muchísimas gracias a vosotros porque como habéis visto, estos medios son parte de lo que nosotros queremos hacer, salir a nuestras consultas, dar a conocer esto y es la única forma que tenemos. Así que vuestro trabajo y esta iniciativa, pues agradeceros la oportunidad porque creo que nos beneficiamos la sociedad entera de vuestro trabajo. Sin duda. Al menos yo me beneficio de mi trabajo de muchas maneras y una de ellas es ese crecimiento intelectual que me produce el comprender algo que es tan importante en nuestra sociedad y que tan poco y tan mal se ha hablado de ello durante estos años. Y seguiremos haciendo este trabajo porque nos escucharemos en el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.